El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 18, un texto muy conocido, que Él habría de edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esa es la razón por la que siempre habrá iglesia en el mundo hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Cristo es el edificador y preservador de la iglesia. Sin embargo, la Biblia también enseña claramente que Él hace eso a través de la misma iglesia. La edificación y preservación de la iglesia es una tarea que solo Él puede llevar a cabo, pero nosotros no somos meros espectadores de lo que Cristo está haciendo al respecto, como vemos en pasajes como Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, un texto que se menciona mucho desde este púlpito. Cristo mismo ha dado pastores a su iglesia para edificar a los santos, para la obra del ministerio, para que los santos hagan esa labor de edificarnos unos a otros. Por otra parte, esta promesa del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18, no quiere decir que el Señor se ha comprometido a preservar a todas y cada una de sus iglesias locales a través de la historia. Cristo va a preservar su iglesia, va a haber iglesia hasta que Cristo regrese en gloria. Pero mis hermanos, la realidad es que Cristo no ha prometido preservar a todas y cada una de sus iglesias locales. Y una prueba contundente de esto son las mismas iglesias a las que se escribieron las cartas, muchas de las cartas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ninguna de esas iglesias existen en el día de hoy. Desaparecieron con el paso de los años. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Laodicea, Tesalónica, Corinto, durante un tiempo fueron iglesias fieles, pero en algún punto de su historia comenzaron a desviarse hasta que Cristo retiró de esas iglesias su candelero, como Él advirtió a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5? Si no os arrepentís, voy a retirar mi candelero de la iglesia. Eso puede suceder por un sinnúmero de razones, pero creo que una de las más comunes es el descuido de alcanzar a la siguiente generación. Mis hermanos, nosotros no estaremos aquí para siempre. El día llegará cuando toda esta generación de cristianos habremos desaparecido por completo. Y es ahora, no mañana, cuando debemos comenzar a preguntarnos qué será de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo cuando llegue ese día. Cuando ya nosotros no estemos aquí. Ese es el tema que comenzamos a considerar esta mañana a la luz de la enseñanza del Salmo 78. Y como ya dijo el pastor Salvador, por causa del tiempo, solo pudimos tocar 2 de los 3 encabezados que tenía previsto para el mensaje de la mañana. Vimos en primer lugar que es la voluntad expresa de Dios para su pueblo que se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. Salmo 78 otra vez, dice la palabra de Dios: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Porque nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. Y vemos más adelante cómo ellos estaban empeñados en que no solamente sus hijos escucharan eso que ellos habían escuchado de sus padres, sino también equipar a sus hijos para que ellos también a su vez lo cuenten a sus hijos. Vimos en segundo lugar esta mañana que los padres son los responsables primarios de cumplir esta encomienda. Esto es evidente en esa porción que acabamos de leer. Nuestros padres nos las contaron, nosotros las contaremos a nuestros hijos para que ellos a su vez lo cuenten a sus hijos. Y vimos varios textos esta mañana y fue simplemente una selección. Hay muchos textos de la palabra de Dios que enfocan a los padres como los responsables primarios de hacer esta labor. Ahora bien, y aquí está mi tercer encabezado que no pude tocar esta mañana. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Alguien pudiera pensar que con todo lo que ya hemos dicho, eso es evidente y claro, pero yo no quiero dejar esto simplemente como una presuposición. Cuando hablamos de alcanzar a la próxima generación, según el Salmo 78, ¿qué es exactamente lo que nosotros como padres y nosotros como iglesia estamos llamados a hacer? Bueno, según este salmo, estamos hablando de traspasar el conocimiento necesario de las Escrituras a la próxima generación para que ellos pongan su esperanza en Dios, su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que ellos a su vez estén equipados a traspasar esa misma enseñanza a la próxima generación. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Nosotros estamos llamados a traspasar a nuestros hijos suficiente conocimiento de las Escrituras como para que ellos pongan su confianza en Dios, para que anden en sus caminos y para que estén equipados a traspasar ese mismo legado a la próxima generación. Eso nos muestra de entrada, hermanos, que la Biblia es el centro de esta tarea que nosotros estamos llamados a hacer. Versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Quién es Él? Él estableció testimonio en Israel. Obviamente Dios. Hay una revelación que vino de parte de Dios a los padres. Esa revelación está registrada en las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo, y ahora esos padres debían traspasarla a sus hijos. Así que no se trata simplemente de una mera tradición religiosa, se trata de una revelación. Queridos hermanos, Dios ha hablado. Yo no estoy esperando que ustedes salten de sus asientos con esa declaración, pero ¿saben qué? Deberíamos saltar de nuestros asientos. Dios ha hablado. Dios no es mudo, Él ha hablado, Él ha dicho algo. Dios ha hablado. Y lo que Él ha dicho es tan importante, es tan trascendental, que eso debe ser traspasado de una generación a la otra. Eso quiere decir, como bien señala John Piper, que la Biblia es el sol en el sistema solar de todo lo que enseñamos a nuestros hijos, tanto en el hogar como en la iglesia. Hay muchos libros en el planeta, muchos libros cristianos inclusive, que nosotros podemos usar, pero mis hermanos, todos los otros libros son como planetas oscuros que deben ser iluminados con la luz que emana de este libro. Todos los libros escritos por hombres deben ser juzgados y evaluados a la luz de lo que dice este libro. Es así de sencillo. Mis hermanos, nosotros tenemos la tarea de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Toda nuestra enseñanza debe estar empapada con las verdades de lo que Dios nos ha revelado aquí. En el Salmo 19, versículo 9, hablando de la revelación de Dios, dice David, los juicios de Jehová, y él no se refiere allí a los castigos de Dios. ¿Han oído ustedes cuando alguien se refiere a otra persona y dice que tiene buen juicio, que tiene opiniones acertadas? Bueno, lo que el salmista está diciendo allí es que las opiniones de Dios son verdad, todas justas. En otras palabras, la realidad de las cosas son como Dios dice que son, no como nosotros quisiéramos que fueran. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida es así que debe ser y no de otro modo. Es su opinión del matrimonio lo que importa, no la de ninguna otra persona. Es lo que Dios opina del aborto lo que importa. Es lo que Dios opina de la eutanasia lo que importa. Es lo que Dios opina con respecto a cualquier cosa lo que importa. Y como decíamos esta mañana, cuando los expertos y la palabra de Dios se contradicen, entonces sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. Y es esa palabra la que debemos traspasar a nuestros hijos. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la meta que nosotros queremos alcanzar? Que pongan su confianza en Dios. Versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios.
Mis hermanos, la meta de esta instrucción no es levantar una generación de personas decentes. La meta no es levantar una generación de personas laboriosas. Es una generación de hombres y mujeres que tengan tal conocimiento de la gloria, el poder, la majestad y la magnificencia de nuestro Dios, que pongan toda su confianza únicamente en Él. Por eso es que dice en el versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mis hermanos, la Biblia no es un conjunto de historias de las que nosotros podemos sacar lecciones morales y religiosas o espirituales. No, la Biblia es el libro en el que Dios se revela al hombre. De manera que si la enseñamos correctamente, nuestros hijos se van a topar con ese Dios de gloria, con ese Dios magnificente en cada una de sus páginas. No es la historia de Abraham, es la historia del Dios de Abraham. No es la historia de David, es el Dios de David. No es la historia de Daniel, es el Dios de Daniel. Y el Espíritu Santo puede usar esa visión de Dios para traer a nuestros hijos al arrepentimiento y a la fe. De paso, esa es la fortaleza del currículum que nosotros usamos en nuestras clases de escuela dominical, el currículum de niños deseando a Dios, que todo gira en torno a la persona de Dios, no en torno a la persona del hombre. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas ellas revelan una gran historia cuyo único protagonista es el Dios Trino, que salva a los pecadores a través de la obra redentora de Dios el Hijo. Él es el protagonista, Él es el héroe. Y esa es la gran historia que nuestros hijos deben conocer para que aprendan desde niños que nuestro Dios es enteramente digno de confianza. Y por supuesto, hermanos, nosotros tenemos un testimonio que dar a nuestros hijos. No se trata simplemente de darles una lección bíblica. Es que cuando vengan los problemas, nuestros hijos puedan ver en nosotros que de verdad nosotros confiamos en Dios. Podemos confiar en Él, porque Él es sabio. Podemos confiar en Él porque Él es bueno y perdonador, porque Él es el Dios de toda gracia, porque Él es el Todopoderoso, porque Él siempre cumple lo que promete, porque Él siempre gana, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es el único que realmente puede satisfacer los anhelos más profundos del corazón humano. Es por eso que no hay nada más absurdo que una persona envanecida por su conocimiento de las Escrituras. Cuando uno conoce al Dios de las Escrituras, se humilla al pecador. Y Dios es exaltado. Así que es nuestro deseo que nuestros hijos puedan ver a través de las enseñanzas de las Escrituras la gloria y la majestad de nuestro Dios, para que puedan confiar en Él y andar en sus caminos. Versículos 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. La obediencia a los mandamientos de Dios es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Dios. Nadie se salvará por guardar los mandamientos, eso lo sabemos, sino por confiar enteramente en la vida perfecta de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero todos aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios mostrarán la eficacia de esa gracia a través de una vida transformada. Juan 14, ustedes conocen el texto: el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Hasta aquí, hermanos, lo que yo estaba supuesto a predicar esta mañana. O sea, aquí termina el mensaje de la mañana y ahora comienza el mensaje de la tarde. Qué bueno que hay aire todavía. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que hay una tarea que hacer con la próxima generación y que los padres son los responsables primarios. Eso es básicamente lo que hemos visto. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia es una familia en Cristo. Y como tal, no solo está llamada a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor, y yo creo que esto aquí estamos todos claros en ese sentido, pero en esto que voy a decir ahora no estoy seguro de que estamos tan claros. La Biblia presenta a la iglesia como una familia y por lo tanto no solo estamos llamados a ser de gran ayuda para los padres en el desempeño de su labor,
sino también a tener cierto tipo de relación con los niños de esos padres que están entre nosotros, aunque esos niños todavía no formen parte de la membresía de la iglesia. Nosotros creemos por las Escrituras que el bautismo es la puerta de entrada para la membresía de la iglesia local. Y creemos que este símbolo debe aplicarse únicamente a aquellos que muestran las evidencias de haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que puedan asumir el compromiso de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Esa es la razón por la que nosotros no practicamos el bautismo infantil. No creemos que un niño tenga la capacidad de asumir la responsabilidad de venir a ser parte de la membresía de la iglesia. Sin embargo, mis hermanos, esto es crucial para todo lo que viene después. Aunque nuestros niños no sean miembros de la iglesia, yo pienso que cometemos un serio error si nos limitamos a verlos como meras visitas que asisten a nuestros cultos cada domingo. Y yo me temo que esa es la perspectiva que muchos pueden tener de los niños aquí. Meras visitas que están aquí incidentalmente porque sus padres están aquí y ellos no pueden estar en otro lugar. Y por lo tanto los niños están aquí. John Piper, a quien voy a estar citando mucho en este sermón, lo presenta de esta manera. Si bien es cierto que ellos no pertenecen a la membresía de la iglesia, aún así debemos verlos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros como iglesia? Somos una comunidad, la comunidad del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, según Jeremías, capítulo 31, versículo 32, todos conocen al Señor. O sea que en el nuevo pacto no es como en el antiguo pacto. En el antiguo pacto se era miembro de la comunidad del pacto simplemente por ser hijos de israelitas. En el nuevo pacto no se es parte de la comunidad por ser hijo de cristianos. En el nuevo pacto es diferente. Sin embargo, como dice John Piper, aún así, ellos pueden ser vistos como pupilos amados de la comunidad del nuevo pacto. Ellos son cuidados espiritualmente en medio nuestro, aguardando con esperanza el día en que sean personalmente despertados y guiados por el Espíritu Santo a su fe en Cristo. Sigue diciendo Piper, nacer en la familia del nuevo pacto no convierte al niño en un miembro de la comunidad del nuevo pacto, pero sí hace a la comunidad del nuevo pacto guardiana espiritual de ese niño. ¿Debo repetir eso otra vez? Nacer en la familia del nuevo pacto, aquí hay muchos niños cuyas madres vinieron embarazadas a esta iglesia. En cierto modo, esta iglesia ha sido como la sala de parto donde esos niños nacieron y se han criado y han nacido. Bueno, el hecho de que tú hayas venido aquí a la iglesia embarazada o tu niño haya nacido siendo tú miembro de la iglesia no hace a ese niño salvo ni lo hace miembro de la iglesia. Eso es lo que Piper está diciendo aquí. Nacer en la familia del nuevo pacto no convierte al niño en un miembro de la comunidad del nuevo pacto, pero sí hace a la comunidad del nuevo pacto guardiana espiritual de ese niño. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos una familia. Ese es el punto aquí. Si nosotros somos una familia, tus hijos deben importarme a mí. Y más aún, como providencialmente tus hijos están aquí y están viniendo a la iglesia cada domingo, en cierto modo, alcanzar a tus hijos es preservar el futuro de la iglesia. Esa perspectiva de las cosas nos ayuda a entender cuál es el papel que juega la iglesia, en la tarea encomendada por Dios de traspasar a su palabra a la próxima generación. El hecho de que los padres sean los responsables primarios de llevar a cabo esa tarea no quiere decir que la iglesia
deba desentenderse de ser una mano de ayuda, de ser una mano de apoyo para los padres en el cumplimiento de esa responsabilidad y funcionar como una especie de segundo hogar espiritual para los niños. Ahora bien, eso suena en teoría, ¿verdad? Muy bien, y espero que todos hayamos podido entender lo que esto implica. Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? O para ser más concretos, ¿cómo debe verse esa realidad en IBSJ? ¿Cómo debe verse eso que yo acabo de decir con respecto a nuestros niños? ¿Cómo debe verse eso en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Bueno, en primer lugar, instruyendo a los adultos en el culto congregacional y en otros contextos menos formales para que ellos a su vez sean cada vez más capaces de instruir a sus hijos. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar haciendo aquí por la próxima generación? Instruyendo a los adultos. Nosotros estamos instruyendo a los adultos porque queremos alcanzar a la próxima generación. Nosotros veíamos esta mañana en el pasaje de Deuteronomio 6, que de paso Salvador lo leyó también al principio de este servicio, que el papel de Moisés era enseñar a los adultos la palabra de Dios y el papel de los adultos era enseñarla a sus hijos. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Reúneme al pueblo, Moisés, yo voy a darles la palabra de Dios, ellos aprenderán esa palabra, ellos atesorarán esa palabra y ellos tienen la responsabilidad de enseñar esa palabra a sus hijos. La labor más importante que hace la iglesia a favor de la próxima generación es equipar a través de la enseñanza de la palabra de Dios a aquellos que tienen la responsabilidad primaria de instruir a la próxima generación, los padres. Hace unos meses atrás, hablando en un mensaje acerca de la crianza, yo les hice una pregunta. Y yo voy a ver si lo que yo dije en aquella ocasión se atesoró, ¿verdad?, en el corazón. ¿Cuántos pasajes hay en el Nuevo Testamento que hablan directamente acerca de la responsabilidad que tienen los padres de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? En otras palabras, ¿cuántos pasajes hay en el Nuevo Testamento que hablan directamente acerca del tema de la crianza? Traten de recordar. Solo 2. Increíble, un tema tan importante, y en todo el Nuevo Testamento hay solo 2 versículos que hablan de la responsabilidad de los padres. Efesios capítulo 6 versículo 4, Colosenses capítulo 3 versículo 1, y con muy pocas variantes ambos textos enseñan prácticamente lo mismo. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Eso es todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la crianza de los hijos. La pregunta es, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Será que el Señor no le da tanta importancia a la crianza de los hijos? Por lo que hemos visto, obviamente no, Dios le da mucha importancia. ¿Será que al Espíritu Santo se le olvidó incluir más textos bíblicos acerca de ese tema? No, porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios dice exactamente lo que debe decir. ¿Cómo explicamos esa omisión? La respuesta más obvia es que la Biblia no es un manual de paternidad. La Biblia es una historia de redención. El centro de las Escrituras es el plan de salvación diseñado por Dios para reconciliar con Él a pecadores rebeldes, perdonando todos sus pecados y adoptándolos como hijos en base a la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora viene la parte interesante. En la misma medida en que los adultos están cada vez más empapados del Evangelio y entienden las implicaciones del Evangelio, en esa misma medida estarán equipados para criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
¿Por qué algunos padres tienen problemas en la crianza de sus hijos? Porque ellos no saben cómo conectar los puntos, ellos no saben cómo conectar los que ellos dicen creer del evangelio con la crianza de sus hijos. ¿Por qué tú te exasperas con tus hijos? Porque fallan y fallan y fallan una y otra vez, y lo que corregiste ayer tienes que volver a corregirlo hoy porque estás olvidando el evangelio. ¿No es eso lo que Dios hace contigo todo el tiempo? ¿Por qué muchas veces no sabemos cómo instruir a nuestros hijos? Porque no estamos conectando los puntos con el evangelio. Así que lo que estamos supuestos a hacer en esta comunidad del nuevo pacto es animarnos y ayudarnos mutuamente a conectar los puntos del evangelio con la crianza, el evangelio con el trabajo, el evangelio con las tentaciones, el evangelio con mis luchas, el evangelio con todo lo demás. En el documento de Niños Deseando a Dios, que hemos citado ya, dice lo siguiente al respecto. Como parte de una iglesia, los padres están conectados a un cuerpo colectivo de sabiduría, una red de apoyo y ánimo que puede ayudarles en la responsabilidad de la crianza. Eso es especialmente importante dada la realidad de hogares de padres solteros, matrimonios con un yugo desigual y familias espiritualmente disfuncionales. Las iglesias están en una posición única para ayudar a cerrar la brecha para los niños y los padres que se encuentran en situaciones no ideales. Hermanos, ¿ustedes se imaginan cómo debe ser una iglesia donde todos los miembros están apoyando a aquella madre divorciada que está sola tratando de llevar adelante a su hijo? O aquel joven que viene de una familia disfuncional y no tiene el papel claro de lo que es un papá. Y hay hombres en la iglesia que pueden ayudar a ese joven a entender esa visión. Somos una familia, hermanos. Somos una comunidad. Nosotros no podemos desentendernos de la problemática de los niños y jóvenes que están en medio nuestro, porque son parte, son pupilos amados de esta comunidad del nuevo pacto, aunque no sean miembros de ella. Así que lo primero que hace Iglesia Bíblica, o debería ser Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es instruir a los adultos en el culto público, en otros contextos menos formales, para que ellos a su vez sean cada vez más capaces de instruir a sus hijos. En segundo lugar, Iglesia Bíblica debería proveer instrucción a nuestros hijos a través del ministerio de niños y jóvenes de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Por la providencia de Dios, nosotros tenemos en medio nuestro a un grupo de padres, miembros de esta congregación, que están entre nosotros con sus hijos. ¿No deberíamos tomar ventaja de esta realidad para tratar de alcanzar esa generación con la palabra de Dios, trabajando juntamente con los padres? Bueno, hermanos, esa es la razón de ser del ministerio de escuela bíblica o de escuela dominical. No se trata de un lugar en el que tratamos de entretener a los niños para que los padres puedan recibir instrucción en la iglesia tranquilo, con menos distracción. No, hermanos, no es un tiempo de cuidado, no es un tiempo de entretenimiento, es un tiempo de instrucción. Y otra vez nos identificamos plenamente con el documento de Niños Deseando a Dios cuando dice: es nuestra convicción que podemos hacer mucho para nutrir la fe de los niños que nos han sido encomendados. Al ver la agenda del mundo para con nuestros niños, percibimos una tremenda urgencia para que los padres cristianos y la iglesia presenten una agenda aún más impactante para ver a Dios en la vida de nuestros hijos. Hermanos, ellos tienen una agenda allá afuera. No recuerdo quién me decía esta mañana de las cosas que están pasando en países como Estados Unidos y otros lugares donde a los niños desde pequeños se les quiere hacer ver la homosexualidad como algo normal y natural, y de hecho en las escuelas se lleva a los niños a jugar que son homosexuales. Hermanos, eso es una realidad que estamos viviendo. El mundo tiene una agenda. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Sigue diciendo este documento: nuestra visión para los niños debe ser más grande que la visión del mundo para ellos.
Que nunca se diga de nosotros que nos quedamos de brazos cruzados viendo mientras el mundo moldeaba a nuestros hijos. Hermanos, que nunca se diga eso de nosotros. Nosotros como iglesia debemos asumir esa responsabilidad. Así que por favor, mis hermanos, por favor, Dios, en nombre de todo el equipo de Escuela Bíblica, de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en nombre de todos los maestros, por favor, no vuelvan a preguntar si hay cuidado de niños. Porque aquí nunca hay cuidado de niños. Nosotros no estamos aquí como una guardería, nosotros no somos cuidadores de niños, somos instructores. Por favor, hermanos, quitémonos ese vocabulario de nuestras bocas. ¿Alguna vez tú has pensado que en el hecho de que en esas aulas se encuentran sentados probablemente los futuros miembros y pastores de esta iglesia? Y lo que es todavía más crucial, ¿alguna vez has considerado el hecho de que cualquiera de esos niños en cualquier momento puede pasar a la eternidad? ¿Cuándo comenzaremos a tomar en serio la salvación de sus almas? ¿Cuándo comenzaremos a tomar en serio la salvación de sus almas? Comentando acerca de ese pasaje que voy a citar en un momento, cuando el Señor bendice a los niños, dice Juan Carlos Ryle: estos versículos nos animan a intentar grandes cosas en la instrucción religiosa de los niños. Tratémoslos desde sus primeros años como a quienes tienen almas que se habrán de salvar o perder. Esforcémonos por llevarlos a Cristo. Asegurémonos de que conocen la Biblia tan pronto como tengan un mínimo de entendimiento. El mundo nos dice que debemos esperar hasta que nuestros hijos sean mayores y entonces ellos puedan decidir por sí mismos el conjunto de creencias que ellos van a aceptar. Alguien me decía en el día de hoy: wow, esa es una trampa diabólica. Es como si el diablo nos estuviera diciendo: no se preocupen, yo me encargo de ellos. Déjenlos tranquilos, no traten de inculcar creencias. ¿Y ustedes creen que el mundo no tratará de inculcar creencias en esos años? O sea que el diablo quiere que nosotros le dejemos nuestros hijos por un tiempo, que Él nos los va a devolver cuando ya no sirvan para nada. Cuando tengan sus mentes y sus corazones dañados por el pecado. Yo sé que Cristo puede redimir y aquí hay muchos testimonios de esa realidad. Pero ¿por qué tenemos que esperar que lleguen esos años difíciles para tratar de rescatarlos con el Evangelio? Si los tenemos aquí a nuestras manos y podemos predicarles el Evangelio ahora. No, mis hermanos, debemos tratar de alcanzar a nuestros niños cuando todavía son moldeables, cuando todavía no han desarrollado aquellos rasgos de carácter que luego les será sumamente difícil de manejar. Sí, Dios es soberano en la salvación de los pecadores, pero hay algo interesante, está demostrado estadísticamente, y aunque yo no estoy seguro de que estas estadísticas sean tan reales, porque muchas personas llaman conversión a cualquier cosa, pero está estadísticamente demostrado que por lo menos en cuanto a profesión de fe, el 85% de las personas hacen profesión de fe entre los 4 y los 14 años de edad. El 85% de las personas. No, mis hermanos, nosotros no estamos aquí para hacer que la iglesia sea más entretenida para nuestros hijos. Hay padres que tienen preocupación con eso, quieren que la iglesia sea entretenida. No, hay muchas entretenciones allá afuera. La iglesia debería ser amada por nuestros hijos, la iglesia no debería ser aburrida, la iglesia debería ser estimulante para nuestros hijos, pero no estamos aquí para eso. Estamos aquí para que ellos reciban el evangelio de la salvación en medio nuestro. Estamos aquí para que ellos sean ayudados a forjar una mentalidad bíblica desde pequeños. Voy bien. Amado hermano, tú estás haciendo uso de este recurso que tu iglesia te está proveyendo.
Hoy comenzamos la escuela dominical y esa es la razón, lo dijimos esta mañana, por la que estamos predicando estos mensajes. ¿Estás haciendo provisión para estar aquí a tiempo los domingos? A las 10 de la mañana. Para que tus hijos, de paso, reciban el mensaje de que para ti la iglesia es importante. Hermanos, ¿qué mensaje ustedes creen que nosotros enviamos a nuestros hijos cuando por cualquier razón no estamos aquí el miércoles en el culto de oración? Nosotros estamos enviando un mensaje. ¿O ustedes creen que no? O cuando llegamos tarde a los cultos de la iglesia, ¿qué mensaje estamos enviando? Que esto no es importante. Aparte de que interrumpimos la clase o de que sencillamente no recibimos el beneficio de hermanos y hermanas que durante toda la semana sacrificialmente se han preparado para poder instruir a nuestros hijos con un currículo que es excelente, bíblicamente hablando. Pero tus hijos no se beneficiaron de eso porque no estaban aquí. ¿Te estás comunicando con los profesores de escuela dominical? No simplemente para saber cómo se portó el muchacho hoy. No, ¿te estás comunicando con ellos para saber qué es lo que se está impartiendo en el aula? ¿Por dónde van ellos para tú hacer un refuerzo en la casa? ¿Cómo están reaccionando tus hijos a la enseñanza de tal manera que puedan trabajar juntos en esto, tú y el maestro? De paso, al resto de la congregación. Hermano, ¿alguna vez tú te has preguntado, y estoy hablando aquí no a los padres, estoy hablando a toda la iglesia, ¿alguna vez te has preguntado si hay algo que tú puedas hacer para integrarte a este ministerio? Es sacrificial. Hay hermanos que dicen, yo no quiero servir el domingo en la mañana porque no me quiero perder el culto. Alguien se lo va a perder para enseñar a los niños de 2 a 4 años, por lo menos. ¿Hay algo que tú puedas hacer por este ministerio? Acércate y pregunta. Tal vez tú no tienes el don de enseñar, tal vez tú no puedes dar clases, pero puedes liderar un grupo pequeño en la escuela dominical. Luego que la clase se imparte hay grupos pequeños y hay líderes de grupos pequeños que tratan de llevar esa enseñanza prácticamente al corazón de nuestros niños. Tal vez lo más que tú puedes hacer es sacar copias. Yo no sé, pero hay muchas cosas que tú puedes hacer. Acércate y pregunta. ¿Recuerdan la pregunta de esta mañana? ¿Qué queremos que sea nuestra iglesia dentro de 30 años? Bueno, tenemos que comenzar a trabajar ahora, no dentro de 30 años. Pero hay un aspecto más que no debemos pasar por alto y este es quizás el aspecto más extenso del papel que juega la iglesia en la tarea de alcanzar a la próxima generación. Y es recibiendo a los niños en nuestros cultos con alegría y un verdadero deseo de que la presencia especial de Dios en medio nuestro obre poderosamente en sus almas. Recibiendo a los niños en nuestros cultos con alegría y un verdadero deseo de que la presencia especial de Dios en medio nuestro obre poderosamente en sus almas. Marcos capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Si ustedes ven el contexto, el Señor está enseñando acerca del divorcio. Los israelitas en esa época tenían mucho interés en este tema. Y presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Imagínense, hermanos, la escena que nosotros tenemos aquí. El Señor Jesucristo está instruyendo a los discípulos un tema sumamente importante, sumamente espinoso. Los discípulos estaban muy atentos a cada palabra que decía el Señor. Tenían preguntas, el Señor estaba respondiendo sus dudas.
Ellos estaban sumamente interesados en entender cada una de las enseñanzas del Señor, hasta que de repente llega un grupo de padres con sus niños pequeños a interrumpir las enseñanzas de Cristo para que bendijera a sus hijos. Y yo me imagino ya a los apóstoles pensando, ¿verdad? Lo que lamentablemente yo creo que algunos de nosotros hubiéramos pensado. Porque es muy fácil, ¿verdad?, masacrar a los discípulos. Pero ya yo me imagino, de hecho, yo creo que yo hubiera pensado así, para ser más directo. Yo creo que yo me hubiera molestado con los padres y me hubieran dado mi ramplinazo ese día. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios pierda su tiempo prestando atención a un grupo de niños? Él tiene otras cosas más importantes que hacer que bendecir bebés. Jesús no pensaba así. Hermanos, Jesús no pensaba así. En vez de molestarse con estos padres o con sus niños menos, Jesús se molestó más bien con los apóstoles por tratar de impedir que esos niños llegaran a Él para ser bendecidos. Cristo se molestó. De hecho, la palabra que se usa en el versículo 14 es una palabra muy fuerte. Cuando dice que se indignó, Jesús estaba molesto, hermanos. Molesto. Muy indignado. Jesús quería bendecir a esos niños. Jesús quería orar por esos niños, porque Él no vino al mundo únicamente para salvar a adultos. Él vino también para salvar a niños, y para tratar con niños, y para sanar niños. Miren, nuestro Dios es tan misericordioso y le pone tanta atención a los niños. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena cuando, estaba leyéndolo esta semana, cuando Ismael y Agar son echados de la casa y están en el desierto y de repente ya Agar piensa que van a morirse de sed y dice que Ismael alzó la voz y gritó y dice que el Señor oyó la voz del muchacho? Dios le hizo bien a Agar por el niño, no al niño por Agar. Dios escuchó la voz de ese niño, escuchó sus ruegos, sus gritos. Dios le hace caso a los niños. Mis hermanos, a lo largo de la historia de la redención, nosotros vemos el interés de Dios de que los niños participen junto a los adultos cuando su palabra es enseñada. Josué capítulo 8. Josué capítulo 8, versículos 34 y 35. Y quiero buscar estos textos de la palabra de Dios, no quiero darlo por sentado. Dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasó Josué leyendo todas las palabras de la ley? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuánto tiempo se lleva a leer en voz alta Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Y ahí estaba toda la congregación, sin aire acondicionado. Leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Ahí no estaban los padres diciendo, hay cuido de escuela. No había cuido de nada con sus niños, oyendo la ley entera. ¿Qué le parece? Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y en el versículo 3 vuelve sobre lo mismo, todos los que podían entender. Esa es la razón por la que nosotros tenemos aquí a los niños a partir de 5 años. Entendemos que ellos pueden entender. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. El pueblo de Israel está en un gran aprieto. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Ahí estaba todo el mundo de pie ante Dios, rogando
por liberación. Hay algunos padres que se nos acercan y nos dicen, pastores, ¿y por qué no tenemos mejor a los niños fuera del culto? Porque ellos no entienden lo que se está predicando. Además, algunos adultos me dicen, ni yo lo entiendo mucho. Eso ya es un problema. Pero entonces, ¿para qué tener a los niños aquí? ¿No sería mejor? Hace unos años atrás, muchos años atrás, muchos, yo era soltero en esa época, muchos años, tengo 32 de casado. Nuestra iglesia tenía un culto para niños. Y yo lo recuerdo muy bien porque yo era que lo lideraba junto con mi novia en esa época. Yo tenía 18 años. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no tenemos un culto para niños y sacamos a los niños de aquí? Si no están entendiendo nada, o no mucho. Los esposos John y Noel Piper escribieron un breve tratado titulado La familia juntos en la presencia de Dios. Y hermanos, definitivamente, yo no puedo decirlo mejor que ellos, así que ustedes me van a permitir leerles algunos extractos de este folleto. La familia adorando juntos en la presencia de Dios. Por ejemplo, dicen ellos, hay varias razones por las que instamos a los padres a traer a sus hijos a la reunión de adoración. Pero estos argumentos no conllevarán mucho peso para los padres que no aman adorar a Dios. En otras palabras, no importa cuántos argumentos tú des, si el papá mismo no ama adorar a Dios, no estamos haciendo mucho. La mayor piedra de tropiezo para los niños durante la adoración es que sus padres no aprecien ese momento. Los niños pueden sentir la diferencia entre el deber y el deleite. Cuando tus hijos están aquí en el culto, adorando junto a ti, ellos cómo te ven adorar. Para ellos es claro que es un deber estar aquí porque yo soy miembro de tu iglesia, o es un deleite. Por lo tanto, la labor principal y más importante de un padre es enamorarse de la adoración a Dios. Usted no puede impartir lo que no posee. Otro punto. Adorar juntos va en contra de la fragmentación contemporánea de la familia. Hermano, nosotros estamos viviendo en una época de fragmentación contemporánea. Nuestra generación trata de ahondar la brecha entre los hijos y los padres. Y nosotros no podemos meternos en ese mismo tren. La agitada vida de nuestra sociedad deja muy poco tiempo para la unidad significativa. Es difícil sobreestimar la buena influencia que imparte el hecho de que las familias hagan cosas valiosas juntas semana tras semana, año tras año. ¿Y qué puede ser más valioso que venir a la iglesia y adorar a Dios? Adorar, dicen ellos, es lo más valioso que un ser humano puede hacer. Y me encantó esta parte. El efecto acumulado, porque a veces nosotros creemos que si en el culto los niños no entendieron nada o casi nada, ahí no pasó nada. Pero hay un efecto acumulado. Cuando tus hijos fueron a la escuela, ellos no aprendieron cálculo en kinder. Ellos aprendieron primero a ver los números y luego a sumar 1 más 1 y fue acumulando el conocimiento hasta llegar a lo más avanzado. ¿Eso pasa en la iglesia? Dicen ellos, el efecto acumulado de 650 servicios de adoración junto a papá y mamá entre las edades de 4 y 17 años es incalculable. Incalculable. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos con su propio ejemplo el significado y el valor de la adoración. Por lo tanto, los padres deberían desear que sus hijos estén con ellos en la adoración para que los niños puedan absorber el espíritu y la forma en que sus padres adoran. ¿Por qué queremos enviarlos a que otros se encarguen de eso? Cuando la mayor influencia deberíamos ser nosotros. Los niños deberían ver cómo papá y mamá inclinan sus rostros en sincera oración durante el preludio y en otros momentos que no son dirigidos. O sea, estamos aquí en la iglesia, papi está orando por el culto. El culto no ha empezado todavía, pero el niño lo ve eso. Deberían ver cómo papá y mamá cantan alabanzas a Dios con gozo en sus rostros y cómo hambrientamente escuchan la palabra de Dios. Deberían absorber el espíritu de sus padres encontrándose con el Dios viviente. Los niños deberían ver eso.
sentarse tranquila y calladamente por 1 hora o 2, el domingo no es una expectativa excesiva para un niño saludable de 6 años a quien se le ha enseñado a obedecer a sus padres. Hermanos, eso no es una expectativa excesiva si el niño es un niño saludable y ha sido entrenado en casa, entrenado para obedecer. Sí requiere una medida de disciplina, dicen ellos, pero eso es precisamente a lo que animamos a los padres a hacer durante los primeros 5 años de la vida del niño. Aprender disciplina. Los niños, en un punto que se titula "No todo pasa por encima de sus cabezas". Hermano, yo no recuerdo la última vez que yo hice esto en el culto, de leer tanto de otro documento, pero yo creo que esto es importante. Y de esto no se habla mucho. Los niños absorben una tremenda y valiosa cantidad de información. Esto es cierto, aun si ellos dicen que están aburridos. ¿Oyeron eso, hermanos? Eso es cierto, aun si ellos dicen que están aburridos. La música y las palabras se vuelven familiares para el niño y eso es importante. El mensaje de la música comienza a fijarse. El formato del servicio se vuelve natural. Hay algo que está pasando en la vida del niño. Él se está acostumbrando a esto. Pero esta es la parte que más me gustó de este folleto. Dicen ellos, hay una sensación de solemnidad y asombro que los niños deben experimentar en la presencia de Dios. Es probable que esto no ocurra en la iglesia infantil. Como yo les decía, hay iglesias que tienen iglesia infantil. Los niños salen del culto, se van a su iglesia infantil hasta los 12 años. Y hay algunas iglesias, y yo respeto eso, no comparto esa opinión, pero hay iglesias que también tienen escuela dominical durante el culto hasta los 12 años de edad. Dicen ellos, hablando de la iglesia infantil, ¿existe tal cosa como un trueno infantil o un relámpago infantil o el rugir del mar infantil? O sea, ¿por qué nosotros queremos tener una iglesia infantil si no existe un trueno infantil, ni un ruido del mar infantil, ni un león infantil? Los niños deben acostumbrarse a que hay cosas en la vida que son gloriosas y tremendas. Y la presencia de Dios es una de ellas. Una sensación profunda de lo desconocido y lo misterioso puede nacer en el alma de un niño sensible durante la adoración solemne si sus padres están buscando fervientemente a Dios por sí mismo. Una profunda emoción por la magnificencia de Dios puede llegar al joven y tierno corazón a través de ciertas partes de los grandes himnos o del fuerte silencio o de una prédica con autoridad. Él no sabe lo que el predicador está diciendo, no lo entiende todo, pero él sabe una cosa, ese hombre parece que cree lo que está predicando y lo predica con autoridad. Y eso está haciendo un impacto en la mente del niño, enseñándole a respetar la palabra de Dios. Esto es de inmensurable valor para cultivar un corazón que teme y ama a Dios. Y ahora escuchen esta parte, la última que le voy a leer. No creemos que los niños que han estado en la iglesia infantil por varios años, entre las edades de 6 y 12 años, tendrán mayor inclinación o estarán mejor entrenados para disfrutar la alabanza que si hubieran pasado todo